foro que vamos llevando desde el domingo anterior, que se llama Pandemia Socialista, y en este caso vamos a hablar de la propensión totalitaria. Tenemos una persona que admiramos muchísimo, hemos visto su trabajo, lo hemos seguido por redes, por medios de comunicación y por algunas organizaciones aliadas, y en este caso estamos con Karina Mariani, quien es periodista, además de escritora y directora de el Club de los Viernes en Argentina. ¿Cómo estás, Karina? Bien, bien. Gracias por invitarme. Vale, en esta ocasión queremos hablar un poco de, bueno, precisamente esta pandemia ha dado mucho de qué hablar y creo que algo que no se puede dejar de lado es el tema de los sistemas políticos, el Estado, directamente el sistema económico y todo eso. Pero bueno, quería principalmente preguntarte a ti qué está ocurriendo en el mundo y qué está ocurriendo en la región. ¿Qué es lo que está visualizando Karina Mariano? A ver, la sensación es que esta pandemia, vamos a ver si al final, cuando se terminen de ver los números, los porcentajes y se termine esta locura y este horror, va a poder ser caracterizado como una pandemia. Pero en realidad lo que más me parece que ha logrado el coronavirus es dar un poder a los estados que creo que ni ellos sabían que tenían un nivel sobre las libertades de los ciudadanos, sobre las propiedades, sobre su capacidad de lo que leen, de elegir lo que leen, lo que escuchan, que es algo que me parece que ni soñaban los estados ni nosotros, si nos decía cualquiera de nosotros en diciembre del año pasado que íbamos a estar más de un mes, la mayoría de los ciudadanos del mundo, encerrados, pidiendo permiso para salir a estirar las piernas o sin poder trabajar por orden de los gobiernos, no se nos hubiera ocurrido. No sé qué te parece. Vamos ahí. Sí, totalmente. Perdona, Karina. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Se activó el streaming. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que en ese sentido, directamente en la región ha sido uno de los sitios más propensos a estos estados que de alguna manera han decidido vulnerar las libertades individuales, ¿no? Y las decisiones, sobre todo de los países más socialistas, como en este caso Venezuela, Cuba, Nicaragua, en el caso de Nayib Bukele, que, bueno, tras su popularidad y por ser joven y por lo que hizo en la ONU, ha tenido como querer legitimar todas las acciones que ha hecho atentando contra el Estado de Derecho y contra los individuos en su país. Y bueno, entiendo que también que en Argentina está sucediendo esto, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta precisamente que la mayor parte de los estados latinoamericanos parecen estar incrementando su poder bajo este miedo a esta pandemia, a esta enfermedad, a este virus, el virus chino le llaman por ahí también. Bueno, es que vino de China. No, claro, claro. Bueno, yo prefiero llamarle el virus del Partido Comunista Chino, ¿no? Bueno, está Porque bien, está muy bien. Sí, 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 tenés si hay que razón. culpar a alguien, no hay que culpar la nación completa. Yo creo que los culpables son estos. Pero bueno, que fundamentan en el miedo fundamentado en la incertidumbre, algo que coloca Sigmund Bauman mucho, quizás no es un autor de la libertad, no es un autor propio de nosotros, pero sí tiene algunas aseveraciones acerca de esto y que creo que es importante, ¿no? Además de esto, la poca credibilidad que ahora tienen organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que parece que es cuestionada precisamente por actuar bajo premisa o bajo una parcialidad política. ¿Cómo visualizas el espectro en la región, no solo en Argentina, quizás partiendo un poco de Argentina, pero cómo visualizas el espectro político propiamente en la región y bueno, el accionar de los individuos con esta incertidumbre? Bueno, me parece que son varias cosas. Hacías bien en destacar que es el virus del Partido Comunista, porque la forma en la que se propagó, la forma en la que nos enteramos, todo el oscurantismo que hubo alrededor del virus es propio de una dictadura comunista, ¿no? No hubiera sido posible en otro caso y bajo otro régimen. Actuaron con mucho oscurantismo, actuaron cercenando la libertad de prensa, posiblemente atentando contra la vida de las personas. Hay gente desaparecida, hay muchas versiones respecto de lo que ocurrió en China al principio. Y ahí voy a tomar un tema que también decías, y es el rol de los organismos internacionales,
porque todas estas cosas estaban. El Partido Comunista viene cercenando la vida, la voz y la voluntad y la propiedad de las personas hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no lo teníamos tan de manifiesto. Los organismos internacionales vienen teniendo una agenda reñida, con un montón de libertades en pos de una serie de cuestiones relacionadas con la visión de ciertos sectores que tienen una agenda más cercana al socialismo respecto de la ecología, de las cuestiones identitarias y demás. ¿Qué pasó con OMS? Bueno, que llegados a esta cuestión, llegados al estallido del coronavirus, se comportaron de la manera en que los organismos internacionales se vienen comportando, en franca connivencia con algunos regímenes poco transparentes. Entonces, no sé cómo va a terminar el tema de OMS, si va a ser un tema legal, si va a ser un tema sencillamente de prestigio, pero vos sabés que su director es un personaje bastante interesante, muy cuestionado en su país, y también es marxista, y bueno, se dedicó prácticamente a cubrir y a fidelizar las comunicaciones que venían del régimen del Partido Comunista. Bueno, claramente con los resultados que tenés, había información, se podría haber evitado que tanta gente hubiera viajado a todo el mundo desde diciembre del año pasado, no se hizo. Cuando se declaró la pandemia, se declaró después de que Tedros hablara con Jinping, o sea, una cosa muy oscura. O sea que lo que venías diciendo vos antes, esto estaba, el Partido Comunista estaba, las relaciones de los organismos internacionales con los regímenes que van cubriendo y que no son democráticos estaban. Cuando surge un problema, bueno, claramente tenés los resultados. Y en ese sentido, lo que tenés es que aquellos países con mejor gestión de la cuestión estatal, que no se creen que son los padres los individuos y que les otorgan gentilmente sus libertades y que se las pueden sacar cuando quieren, bueno, son los que mejor funcionaron, los que más rápido pueden salir de la cuarentena, sin temer crisis económicas catastróficas. Pero bueno, ¿cuál es el problema del coronavirus? No tanto su peligrosidad, sino la capacidad de contagiar muy rápido a la gente y que colapsen los sistemas de salud. Bueno, claramente, aquellos países que tenemos con sistemas de salud intervenidos, corruptos y desinvertidos, obviamente van a colapsar más rápido y van a tener mayor peligro. Así que, bueno, ni hablo del caso de Venezuela, Nicaragua. Nicaragua directamente no sé qué medidas se tomaron, creo que ninguna. Estuvo desaparecido Ortega un montón de tiempo y no sabe. Imagínate que no voy a confiar en los números que me den. El caso de Bukele es muy impresionante, sinceramente es patético. Venezuela, obviamente, no pienso creer en los números de Venezuela. Y bueno, esto es lo que te da, digamos, cualquier régimen comunista ante una tragedia, que va a ser exponencial en desmedro de sus ciudadanos, ¿no? Sí, claramente como dices, Karina, y además en el caso venezolano es sumamente delicado si confiar o no, o es una incertidumbre total si confiar o no en el caso de los datos ofrecidos bueno, por las personas que están usurpando hoy el poder en Venezuela. Sobre todo, bueno, porque el número de contagios es bastante minúsculo, pero hace muchos años, incluso más anterior a 2016, que los informes epidemiológicos de Venezuela no salen a relucir. No conocemos cuánto es la cifra de personas infectadas por tuberculosis, una enfermedad que se había erradicado hace muchísimos años y que ha vuelto. La muerte por desnutrición, las cifras oficiales no existen, más allá de las organizaciones. Entonces, imagínate esto, además un Estado que las medidas últimas que tomó fue atentar contra la propiedad privada, atentó contra una de las principales empresas de producción de alimentos en Venezuela. Esto genera escasez, si ya había escasez anteriormente, esto genera más escasez. No hay producción porque se está llegando al confinamiento obligatorio por parte de todas las personas, incluso las medidas policiales. O sea, no solo son las medidas policiales, sino también existen colectivos armados que hace muchísimo tiempo conformó el expresidente Chávez,
que eran en defensa de la revolución, pero directamente lo que hacían era amedrentar a todo aquel que pensara totalmente distinto. Y estas personas son las que hoy han servido para mantener a todo el mundo en su casa, pues mediante amenazas, mediante violación al derecho de propiedad, porque incluso también ingresan a sus casas cuando estas personas son denunciadas por sus vecinos como contagiados, no los dejan que se queden en su casa, sino que ellos los van a buscar los casan y los sacan. A propósito de eso, hay un tema que a mí me parece interesantísimo. Esto ocurrió en todo el mundo, ojo, en Argentina también, que es esta escalada en Argentina decimos el buchón, el jacobinismo de los vecinos denunciando a otros. Es una especie, no sé si es la mezcla del miedo, el resentimiento, esta necesidad de pertenecer a una manada, pero con toda franqueza, esto ha sido trágico para, y pensarlo en adelante, trágico para el tejido social, porque un poco más, un poco menos, los gobiernos van a salir de esto, pero vos imaginate lo que ha generado en el cotidiano de la gente, de un vecino que de un balcón le grita al otro, o hay millones de denuncias, hay, digamos, en aquellos países donde funcionan los teléfonos de denuncia están recibiendo enormes cantidades. Hoy leía una nota que en Alemania que habían pedido dejen de denunciar, porque obviamente abrís una puerta al resentimiento, al odio, al aburrimiento, a la gente encerrada en su casa. Es una locura lo que se ha generado alrededor de esto, y esto, nuestros países, obviamente, los países con corte más autoritario, con una intervención mayor del Estado, obviamente tienen esta situación en peor escala. En Argentina nosotros tenemos uno de los confinamientos más duros, y está larguísimo, y cada fin de la cuarentena abren el periodo y abren el periodo. Las dimensiones económicas de esto no sé si son calculables, imagínate. Eso es terrible. Pero también tenemos algo que es aún peor, que se cerraron, o sea que el servicio de salud solamente se atiende por emergencia. O sea, te cae un piano en la cabeza, bueno, entonces sí tenés derecho a ir al hospital. Caso contrario, las operaciones programadas, o sea, todo el servicio de salud preventiva, que es el que hace que la población sea sana, se ha parado. Entonces, los casos de coronavirus deberíamos contrastarlos, y en el caso de Venezuela, infinitamente, contrastarlos con todos los demás casos que atentaron contra la salud, de tener a la gente encerrada sin poder ver un médico por un dolor de muela, por un malestar, por un diagnóstico, por una operación programada. Yo creo que en ese sentido el tratamiento de la pandemia o de la crisis sanitaria es un tratamiento medio, o sea, estamos tratando como si fuera una peste del siglo XII, encerrada toda la gente, y además pensando que este confinamiento tiene un único sentido, que es impedir el colapso de los sistemas de salud, nada más, porque el contagio, digamos, va a seguir, digamos, va a continuar conforme el virus hasta que se llegue a algún tipo de inmunidad. Entonces, era ralentar el contagio y permitir que los servicios de salud no colapsen. Bueno, con esa excusa pueden quedarse con tu patrimonio, quedarse con tu libertad, decirte que si podés sacar a tu hijo o no una hora. En mi país se llegó a decir que los mayores de 70 años o de 65, nunca llegó después a implementarse, iban a tener prisión y multas si salían sin llamar a un número de teléfono, ponerle porque se habían quedado sin huevos. Una cosita sencilla. A ver si se entiende la locura de un Estado llegando a este nivel de intervención y de burocratización sobre las libertades individuales para que no colapse un sistema de salud, porque esa es la única excusa. Sí, o sea, es sumamente absurdo eso. Y yo partiendo de eso, quise como extraer algunas cosas que has escrito en algunos artículos, ¿no? Creo que directamente se relaciona con esto, que es el tema de, bueno, ¿será que nuevamente surge la falsa dicotomía entre los egoístas y los solidarios? Y en este sentido, esto significa propiamente una arremetida contra los individuos que sí creen en la libertad. O sea, estas personas que, bueno, que creen, y yo creo quizás concatenándolo un poco con lo que estabas planteando,
el tema de que decían incluso los expertos de Italia, uno de los países que más fue golpeado por esta enfermedad, y decían, bueno, a tarde o temprano nos va a tocar cohabitar con el virus, porque indudablemente no va a desaparecer de un día para otro. Y las No. economías no se pueden paralizar, la producción no se puede paralizar, y más allá de eso, las personas no pueden estar en su casa hasta que en algún momento llegue una, una especie de mesiánica vacuna donde a todo el mundo lo van a vacunar en su casa y allí es que van a poder salir. Bueno, imagínate la cantidad de personas que hay en el mundo y mientras vacunan a todos, ¿cuánto vamos a tener que estar confinados, no? No, a ver, los protocolos llevan años. Después tenés el tema de los millones de personas en las circunstancias en las que cada país está. La idea de la cuarentena, ese hashtag quédate en casita, en casa nos cuidamos todos, deviene de la frivolidad de que los gobernantes piensen que toda la gente tiene casita. No toda la gente tiene casita, no toda la gente tiene agua potable. De hecho, a ver, la inmensa mayoría de la humanidad está en condiciones que no puede permitirse una cuarentena como se pensó desde OMS, pensada, no sé, en un laboratorio. Entonces, eh, a mi juicio ha sido o improvisado o frívolo. Pero lo que estabas diciendo respecto de los individuos, vos fíjate que hay mucha gente diciendo, bueno, ahora va a haber una nueva normalidad. Ahora va a haber, si te fijas, bueno, el plan español es una cosa graciosa, parece escrito por Orwell, pensado, no te saldría tan ridículo, pero está todo el mundo, bueno, sí, en el momento en que salgamos todo va a ser distinto. Ahora, ¿cuánto hace que venimos escuchando los ataques sobre el sistema de libertades occidentales, sobre nuestra condición de personas libres en democracia, que podemos elegir lo que hacemos con nuestra propiedad, con nuestra vida y demás? Y todos esos ataques, todos, los violentos, los no violentos, todo aquello que haya atacado el sistema de democracias republicanas es la nada al lado de esta impronta que tenés. En 2 meses arrasaron con todo y además te dicen que no vas a poder volver, que no vas a volver a ver a tus amigos cuando vos quieras, o que no vas a visitar lo que quieras cuando quieras, o que no vas a utilizar tu sistema de salud como a vos se te antoje, si quieres utilizarlo o si no. O sea, nunca más. Hay una impronta respecto del egoísmo, que sos egoísta. Si vos no tomás a pie juntillas lo que te dicen los gobiernos y lo que te dicen los estados sobre lo que ellos consideran y dictaminan que es tu bien, porque están todos con el bien común. Ya sabes que el bien común se determina de arriba para abajo y hay un cerebro brillante que sabe lo que es bueno para vos mejor que vos. Y entonces, a partir de esa idea de bien común, si vos no acatás ese discurso, y ese discurso está siendo único toda vez que las redes sociales y los medios están siendo censurados cuando ponen una alternativa, llaman fake news a aquello que no responde al discurso oficial. Y el discurso oficial, Edgar, yo no sé si vos alguna vez te imaginaste que íbamos a tener un discurso oficial universal. O sea, realmente pensalo, no sé, en la Navidad del año pasado, no hace tanto, hace menos de medio año, que alguien te dijera, mira, el mundo va a decir cuál es la verdad oficial, la verdad científica oficial, determinada por ONU, que sabemos que hace 2 meses nos estuvo mintiendo sobre las verdades científicas que ellos mismos dijeron, ¿tá? Porque en enero, en febrero, a mitad de febrero decían que no se transmitía de persona a persona. Esa era la verdad científica de ONU. Ahora vamos a cambiar la verdad científica de ONU y cualquier persona que diga que no es la verdad científica de ONU va a estar difundiendo fake news. Con el agravante de que puede ser detenido, puede tener sanciones. Pensá. Y eso, todo ese consenso, determina quiénes son los solidarios. Los que no aceptan esto son insolidarios, son personas que atentan contra la sociedad, son perniciosos para la sociedad. Imagínate. Sí, efectivamente esto parece que es un panorama enmarcado una visión pesimista del mundo, ¿no? A futuro. Porque, Perdón, bueno, no les estoy dando no, una tranquila, buena visión. te entiendo, pero es que precisamente para nosotros, digamos, los que estamos en el sector universitario, lo que partimos directamente del activismo juvenil, es como que, bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? Tenemos muchísimas preguntas con respecto a esto, porque, bueno, vemos casos como, bueno, aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, como en China, antes de decirse que existía este virus,
fueron perseguidos los periodistas que lo reportaron o los médicos que de alguna manera lo denunciaban. El caso de España, como ahora se está tildando de fake news o de bulo a cualquier cosa que ellos determinen, pero que el Estado mismo determina o que, bueno, que el gobierno mismo determina que es un fake news. Y en el caso de Venezuela, bueno, yo diría exactamente que a pesar de que los medios están directamente, los medios públicos están directamente los compra el Estado, están Sí, sí, intervenidos pertenece directamente. al Estado, sí, obviamente. Exactamente. La mayoría de las personas, bueno, puede acceder a Internet para más o menos ver alguna opinión, pero más del 70% de las personas en Venezuela no tienen una conexión estable a Internet, porque, bueno, falta inversión en el cableado, falta Internet. Movistar al final tiene, o sea, bueno, las telefonías móviles aquí directamente tienen muchas plataformas bloqueadas directamente por el sistema. Entonces, de esa manera es como que más difícil. ¿Hacia dónde va la libertad con respecto a esto, Karim? Esto es una pregunta quizás desde nuestra posición, pero es que ¿hacia dónde vamos? A ver, tratemos de pensar de manera positiva. Eh, Quizás exista la posibilidad de que el régimen chino haya quedado expuesto muy grandemente en función de cómo actuó. Obviamente, no sé, no se me ocurre que nadie en el mundo pensara que había libertad de expresión en China, pero no es lo mismo ver al médico que trató de denunciarlo obligado bajo tortura a retractarse, o a los científicos. Hay gente que ha desaparecido, periodistas y científicos. Esto no era moneda corriente en el discurso de los medios hace un tiempo. Nadie estaba hablando de la censura y de la represión en China. Quizás, así como sirvió, como venimos diciendo, para todas las cosas espantosas que sirvió la pandemia, quizás sirva para eso. La otra cosa que a mí me parece importante desde la militancia universitaria, desde lo que se denuncia en los medios y demás, es llegar a que la gente común, no los que están leyendo a Mises o los que están militando, el señor que tiene una verdulería, el médico, el panadero, el profesor particular, empieza a decir, che, loco, ¿por qué me tienen que decir a mí a qué hora puedo pasear a mi hijo? ¿O por qué tengo que estar bajo vigilancia? O sea, ¿qué hice? ¿Cuál es? La naturaleza de nuestra libertad es quizás lo que más importaría describir ahora. El Estado no nos otorgó nuestra libertad, no nos otorgó el derecho de movernos para donde se nos cante, ni hacer con nuestro dinero lo que querramos, ni comprar donde querramos, las veces que querramos, en efectivo o no. No le pertenece, y como no le pertenece, no nos lo puede sacar. No es quién. La naturaleza de nuestra libertad, de nuestros derechos individuales, eso es lo que quizás ante semejante atropello podamos ponernos a explicar, podamos decírselo al que está ofendido, al que está caceroleando, al que escuchó en España que la Guardia le decía que iban a contemplar aquello que fuera malo para la imagen, que iban a vigilar lo que fuera malo para la imagen del gobierno. En mi país, que es un país que tiene un nivel de inseguridad importante, la ministra de Seguridad dijo que iba a ciberpatrullar las redes para ver los que ponían tweets. Vos imaginate, pero, o sea, la locura de ir a detener a alguien porque eligen qué palabra pueden decir. En los casos mucho más complejos, como los de Venezuela, bueno, ni hablar Cuba, ahí ya no sé, es posible que la crisis económica sea tan enorme que mueva a los ciudadanos a darse cuenta de que ya no van a poder depender de la pequeñita prebenda y subvención que les permite sobrevivir, no ya vivir. Pero digo, pensando que quizás ante semejante atropello hayamos llegado al máximo exponencial del rol interventor del Estado y del avasallamiento de nuestras libertades, es decir, mira, no tienen derecho a decirte esto, no pueden, no tienen con qué. Y además hay otro tema que sí me parece fundamental, que tiene que ver con que a nosotros nos extraen nuestra riqueza, nuestro trabajo, en forma de impuestos compulsivamente, porque se supone que el Estado
es mejor para gerenciar mi dinero en pos de la salud pública, la educación pública, la seguridad, esa nanasa. Bueno, esto que nosotros los liberales decimos todo el tiempo no es la moneda corriente. La gente está convencida de que, bueno, está bien, te sacan la plata, pero mirá lo que tenés, mirá lo que te dan. Cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de la verdad, un virus no es una invasión alienígena, no es algo imprevisto, no es algo que no podía pasar. De hecho, cada 2 o 3 años tenemos un virus de mayor o menor escala. O sea que no es una locura. ¿Qué pasó con nuestros estados tan importantes que nos sacaban tanto dinero para darnos salud pública? Bueno, que no pueden darnos salud pública, nos tienen que tener a todos encerrados porque no tienen camas, porque no tienen respiradores, porque no tienen cosas básicas. Digo, pensándolo como de una manera positiva o de qué manera nosotros podemos capitalizar este desastre, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que eso, y sumándole, bueno, o sea, más allá de la gran cantidad de contradicciones que tiene el Estado con respecto a esos argumentos a favor de los impuestos, sobre todo el tema de la salud pública, creo que esto nos va a ayudar a eso. Algo que yo quiero admirar bueno, admiro y directamente quiero exponer aquí delante de ti es que pude ver tu último aporte sobre Foucault, que fue un artículo sobre Foucault, y eso directamente me esbozaba un poco el tema de sitios más complejos para hacer activismo en favor de la libertad, como el caso de Venezuela. Quizás la gente hoy no está propensa a escuchar, bueno, qué dice Mises acerca de esto, ¿no? O qué dice Hayek acerca de esto, o bueno, qué se puede decir qué quiso decir respecto a esto, ¿no? Pero quizás sí podríamos, a partir de lo que tú escribías, directamente a partir de, bueno, a partir de qué autor y a partir de qué teoría te están manipulando, a partir de qué autor específico el Estado ha tenido el poder de manipularte de una manera grandísima, ¿no? Y bueno, con eso quería partir para la siguiente pregunta y es de qué nos ha servido el virus, Karina. A nosotros, ¿de qué nos ha servido? Y qué queda por hacer? ¿Qué tanto queda por hacer ahora? Por hacer queda todo. Mirá, estamos charlando, no nos conocíamos, encantada, pero estamos charlando en 2 lugares muy remotos, a horarios distintos, y nos estamos conectando. Mirá qué genial esto. Nosotros, por ejemplo, con el Club de los Viernes veníamos haciendo actividades presenciales, o sea, en algún espacio, algún salón, algún teatro, algún bar, invitamos a alguna persona y hacíamos algún tipo de debate sobre un tema específico o lo entrevistábamos. Y eso te puede llevar una N cantidad de gente, depende de cuán conocido sea el personaje y cuánta gente te siga en redes, como para que puedas difundir y demás. Tiene como muchas variables. Y, y hemos tenido éxitos rotundos de gente que estuviera por los pasillos porque convocaba muchísimas personas y entonces tenía, yo qué sé, 500 personas. Un golazo fenomenal. Bueno, algunas de las charlas que estamos haciendo con el Club de los Viernes tienen 6.000, 7.000, 8.000 visitas. Bueno, es fenomenal, digamos. Esto ha logrado que quizás los liberales del mundo, que tenemos distintas circunstancias y coyunturas en nuestros países y en nuestras regiones, bueno, ahora de pronto estamos charlando, podemos intercambiar actividades, intercambiar pensadores, ver propuestas. A nosotros nos gusta mucho pensar, explicar el liberalismo de un espacio popular. Lo que estabas diciendo es cierto, es muy importante la teoría liberal, es súper importante. Pero queremos llegar a que venga alguien y se entretenga y nos vea, porque la verdad es que tenemos el mejor mensaje, digamos, cuando sos liberal te apasiona tanto que decís, pero che, ¿cómo los demás no se dan cuenta? ¿Cómo pasó? Entonces, un poco la nota de Foucault tenía que ver con una tuitera muy adscripta a nuestro gobierno, que cuando una persona, vos sabés que acá liberaron, en pos de la pandemia, liberaron delincuentes, violadores, asesinos. Y la gente se quejó, obviamente, ha generado un enorme malestar. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, sobre llovido mojado. Y entonces nada, cuando estaba criticando este tema de dejar salir gente, una tuitera mandó a otra a que lea Foucault respecto de sus teorías sobre la prisión y demás.
Y era, aparte no es que argumentó, dijo, andá a leer a Foucault. Bueno, como si esto te solucionara la angustia de las personas que están conviviendo con un asesino que posiblemente haya sido su victimario de alguna de su familia. Entonces, fue, bueno, vamos a agarrar a Foucault. ¿Por qué mandaste a leer a Foucault? ¿Por qué tomaste a pie juntillas? ¿Por qué creíste en Foucault? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te lo metieron a sangre y fuego? Esto sin duda en la universidad. ¿Por qué estás pensando que esto es bueno? Quizás eso es piola. Yo vengo haciendo, pero hay muchísima gente que está trabajando sobre tomar al Che. ¿Por qué tenés una remera del Che? Déjame que te cuente 2 o 3 cosas sobre quién es el Che. ¿Qué pasó con el Che? La semana pasada se hizo un aniversario del nacimiento de Lenin. Y Lenin tiene, viste, como un marco medio sagrado, toda la gente se tira con Stalin, y Lenin no, bueno, porque es el ideólogo, era más intelectual. Bueno, déjame que te cuente 2 o 3 cosas documentadas, que te las muestre, que te muestre los documentos sobre quién fue Lenin. Esa fue un poco la idea de lo de Foucault. Yo vengo de las ciencias sociales, soy licenciada en comunicación, así que imagínate que Foucault era como, no sé, como si te dieran el Nuevo Testamento y así mucha gente que quizás no le dieron la oportunidad de decir, mira, vamos a pensar, capaz que no están así, capaz que puedes decir que no. Sí, efectivamente, principalmente, bueno, voy a atajar quizás un último punto que estabas tocando al final, que era el tema de, bueno, cómo nosotros los de las ciencias sociales, yo soy estudiante de sociología aquí en Venezuela, Ay, pobrecito. y es sumamente preocupante el adoctrinamiento que existe en torno a estas ideas. Bueno, vos Bastante, estás como en la cloaca misma del mundo de los estudios universitarios, como yo. Hay otros que quizás zafan, pero vos estás en el centro de Mordor. totalmente, totalmente. Ha sido bastante difícil llevar la carrera más desde la defensa de estas ideas, enfrentando aquellas que no parecen ser ideas, y a esto era lo que quería llegar, es que directamente la gente que se forma en estas ideas sin cuestionarlas, eh, cuando quieres discutir con ellos y mostrarles la realidad, decirles, bueno, principalmente lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, ¿quién es Lenin? ¿Qué hizo Lenin? ¿Qué hizo Mao? ¿Qué hizo el Che? O sea, directamente deja de usarlo o vanagloriarlo como lo hace y date cuenta de lo que es. No llegan a la crítica de lo que es las ideas, no llegan a la crítica de lo que fue su ideología y todo eso, sino que directamente lo que parten es de contrastarlo con algunos personajes actuales, contemporáneos, que sean más propensos o cercanos a las ideas que nosotros defendemos. O sea, directamente le vas a hablar a alguien del liberalismo y posiblemente te salga con que, bueno, eres un facho, defiendes a Trump, a Bolsonaro y todas esas cosas, y es como que, bueno, vamos a tratar de discutir en las ideas, ¿no? Pero eso no ocurre lamentablemente. Creo, Decime, creo, que, decime. creo que en este sentido eh, caemos en la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto falta por hacer? Y es principalmente desde las ideas, pero desde el activismo, ¿qué crees? Tú que trabajas con jóvenes directamente en el club de los viernes, trabajas directamente con muchos jóvenes y además que tienen un alcance bastante grande, ¿no? ¿Qué crees que le falta a estos jóvenes para que salgan a la calle y empiecen a generar directamente esta empatía con las ideas de la libertad? No solo la empatía, sino la defensa y que la gente se identifique con que realmente tiene la libertad es intrínseca a cada uno de ellos. Bueno, a ver, vos sos muy jovencito, pero quiero que sepas que hace 20 años ni se pensaba en esta corriente de pensadores y de tuiteros y de youtubers liberales, pero ni se pensaba, o sea que realmente si lo ves en perspectiva, 20 años en la historia de la humanidad es la nada. Sí, es enormemente frustrante tener que explicarle a alguien que está convencido de que Mao fue un héroe, no podés ni empezar a charlar y decir, che, pero a ver, espera, te quiero explicar el santo adelante, o sea, te quiero explicar las hambrunas. Es como que te salís de, de vos para explicar algo y ves y dices, ¿cómo se le puede ocurrir? Bueno, a ver, esto no pasaba, o sea que el camino es bueno. Un Milei, una Gloria Álvarez, un Díaz Villanueva, digamos, hay un grupo de gente que hace 20 años era impensada. Y ahora tienen cientos de miles de seguidores, de reproducciones, de libros. Es impresionante lo que está pasando. No perdió la izquierda el monopolio de la juventud, por lo menos de la juventud universitaria y demás, pero no es cierto que el camino no se empezó.
ponele un poco más lento y es desesperante, pero no es cierto que el camino no se empezó. Vuelvo a la misma, el camino popular. ¿Qué te tomás? ¿Una Coca-Cola, una cerveza? Bueno, fenómeno. Mira, vamos a ver, esto lo podrías pagar la mitad. O en el caso de ustedes, buah, ni hablar. Lo podrías pagar la mitad. No lo pagas la mitad, porque con la mitad de esta plata vos estás trabajando medio año para bancar a todo este grupo de personas. Todo este grupo de personas no genera dinero, ¿tá? No está generando riqueza, la riqueza no es mala. Eso, el lucro, ¿por qué es malo? Porque, claro, porque lo que quieren es ganar plata. Claro, loco, sí, exactamente, porque a vos no te gusta. Vos no querés tu plata, querés dármela, se la querés regalar a otro. Claro que está tratando de generar su plata, obviamente que está tratando de progresar. ¿Por qué sería malo? Una de las cosas más terribles que ha pasado con tu gobierno, con el gobierno, con muchos gobiernos latinoamericanos, es que salieron del estado de bienestar. Ya no tenemos estado de bienestar. Nosotros tenemos esclavos. El estado de bienestar, que fue como la concreción, digamos, del ideario socialdemócrata, con el cual obviamente no concuerdo, pero era algo puesto alrededor de la protección del trabajador. Entonces vos tenías, bueno, el enorme incremento del poder de los sindicatos, el Estado interviniendo en la educación, en la salud, en la obra pública, qué sé yo, porque era como generar una cosa del trabajador contra el burgués, contra el rico. Ese es el crecimiento del socialdemócrata, del ideario socialdemócrata plasmado en el estado de bienestar. Ahora, lo que nosotros estamos teniendo es un Estado que da plata para que la gente no trabaje. En nuestros países, no trabajar genera mejores beneficios que hacerlo. Entonces, han logrado que generaciones completas de gente no trabaja, no vienen a trabajar su papá, no vienen a trabajar su abuelo, los niños no trabajan, no hay nada alrededor del esfuerzo. Bueno, esto yo creo que es una debacle de la socialdemocracia que generó los discursos universitarios de los que vos estás hablando, de esos pensadores que parecen imposibles de tocar. Yo creo que ha derivado en una cosa tan decadente que ya ni siquiera responde a ese ideario, porque ya no está la idea del trabajador o del progreso o de generar un acolchonado contexto para el trabajador para que supere y llegue a la clase media. Eso ya no está. Han destruido las clases medias. Entonces, me parece que explicar que ese ideario del que estábamos hablando tampoco se va a sostener toda vez que destruya las clases medias, ya no va a haber un trabajador, ya lo que vas a tener es lo que el marxismo llama el lumpenproletariat, y chau. Y con eso no hay construcción política, ni educativa, ni universitaria posible. Qué sé yo pienso que el camino va a ser lento, pero pensá que toda esta corriente de pensamiento liberal, llegando a las redes, a una cosa más dinámica, de mucha gente hablando, de mucha gente propagando, esto no existía, de verdad. No sé cuántos años tenés, pero te puedo garantizar que no existía. Pensá en los años, en el momento de auge de la socialdemocracia europea y América Latina, en los 80, los 90, pensalo en ese contexto, ¿no? Sí, exactamente. De este contexto es que precisamente parte todo eso, toda esa debacle. Incluso en el caso, bueno, venezolano, Bueno, claro. eh, en el caso venezolano, una persona como Hugo Chávez, que precisamente entra y en 2004, en 2003, 2004, cuando empieza a perder esa legitimidad, ese poder de convocatoria y todo eso, empieza a directamente a crear estas misiones sociales que directamente eran como financiar a las personas porque no trabajaran, darle facilidades a las personas de mil y unas maneras, y quizás yo estaba muy joven para ese momento, pero hoy me pregunto por qué todas esas personas no se preguntaron de dónde sale el dinero, ¿sabes? Y quizás eso es lo que hay que empezar a preguntarle hoy a las personas. O sea, sí, bien bonito que suena, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿Sabes de dónde sale? Pero Bueno, bueno, eso es interesantísimo. En nuestros sistemas educativos la gente no tiene idea de cómo funciona la teoría del dinero. También es una cosa de los jóvenes universitarios ir a un escalón educativo más bajo, ¿no? Que eso es un trabajo que es necesario, sería las secundarias, ir a explicarle a los niños y a los adolescentes, los jóvenes tendrían que ir ahí, porque ahí es donde se talla esta idea del papá Estado, del dinero que le crece a las macetas.
un trabajo, una etapa que nosotros deberíamos como liberales encarar es agarrar el momento donde se adoctrina a los niños, donde se les vende pavadas, donde se les cambia la historia, donde se les cambia el lenguaje, ir ahí, porque ahí es donde empieza a gestarse un espíritu, un pensamiento crítico, que después si no en la universidad, como bien sabes, es muy difícil de remarla. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, incluso nosotros desde Venezuela, para este nuevo año, teníamos proyectado hacer actividades más relacionadas a estos jóvenes. O sea, los chamos que van directamente a las universidades. Porque, bueno, enfrentar la universidad es sumamente complejo y más en este contexto. Pero bueno, ya la pandemia acabó con esas posibilidades y hoy hacer un live, por más que nos está saliendo buenísimo, por más que nos estamos conectando, para muchos venezolanos es muy difícil hoy estar presentes viéndote, o incluso esto va a quedar grabado, pero luego va a ser complejo ver el video completo incluso, entonces nosotros tratamos de digerir la idea, de hacerla más llevadera para todos ellos. Bueno, Karina, quería finalizar haciéndote un par de preguntas. Esto ha sido excelente, la verdad. Tal como lo decías, no nos conocíamos personalmente, no habíamos podido contactar en otro momento. Sin embargo, yo sí seguía tus tweets, seguía tus publicaciones, había visto tus entrevistas en YouTube. Eh, y bueno, qué reflexión te gustaría dejarle a todos los que nos están viendo hoy y a todos los que nos van a ver posteriormente, porque esto va a quedar grabado efectivamente? ¿Y qué preguntas crees que para nosotros los jóvenes, sobre todo quizás para nosotros los estudiantes, eh, los que todavía creemos que, bueno, formándonos vamos a generar propiamente estrategias para el futuro o propuestas para el futuro, qué preguntas crees que nos quedan por hacernos, por cuestionarnos? A mí me parece que lo que tienen que hacer es tomar el ideario social con el que los crearon y empezar a cuestionarse todo, pero de verdad, porque si no, el joven rebelde, el revolucionario, qué sé yo, toma el discurso oficial y no se lo cuestiona en lo más mínimo. Te bajan de la universidad estos textos y no sos capaz de decir, che, mira, es posible que no me gusta, no me cierra, no. Mira, eh, tenemos acá, y sé que ustedes tienen más restricciones que otros países, pero pensalo en este contexto, la mayor biblioteca jamás existida, el mayor nivel de conexión internacional jamás existido. Existen muchos niveles de control sobre las conexiones y los teléfonos, sí, pero también es cierto que te amplía un marco de conocimiento, de refutar datos, de refutar teoría, de pelearse, de buscar, de analizar, enorme. Entonces, yo sinceramente creo que es el mejor momento de la humanidad. Nunca hubo tanta riqueza, nunca hubo tanto nivel de conocimiento, nunca estuvo tan al alcance de las personas, nunca estuvimos tan conectados, nunca hubo tanta libertad. Hubo un momento de la historia no tan lejano en que casi un tercio de la población estaba bajo regímenes comunistas. Bueno, van quedando pocos, el avance es eterno, el otro también juega, esto siempre va a ser así, nunca va a terminar la batalla por las ideas de la libertad, porque la necesidad la necesidad de los estados de seguir creciendo implica que tengan un marco teórico que los avale. Ese marco teórico no es una construcción universitaria, es un relato en los medios, es una intervención en las redes. A ver, es una cosa mucho más baja que la selección de textos académicos. Así que me parece que ahí es donde hay que ir, a aquello que es lo que llega a la gente, al discurso inmediato, a entender cómo funciona. Y para eso, la verdad es que sí, tenés razón, va a haber muchos venezolanos que quizás no lleguen a poder bajar, que no tengan conexión, que no, pero son muchos más de los que yo hubiera llegado jamás y hubiera tenido que trasladarme hasta allá y hacer una charla. Así que la verdad, estamos en un buen momento, estamos en un buen momento, el camino está iniciado y cada vez es más la gente que se da cuenta que la propensión totalitaria es combatible, que no hay que bajar los brazos. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Efectivamente, como tú lo dices, esto quizás no hubiese sido posible de no ser por este virus, por el virus
Partido Comunista Chino, que tal cual como aquella película del hoyo impulsada en España para combatir el capitalismo, fue una total contradicción. Bueno, parece que este virus del Partido Comunista Chino fue una total contradicción porque ahora nos podemos conectar mejor. Ahora, bueno, Exacto. quizás, como le comentaba a los muchachos de aquí de Venezuela, quizás hubiese sido muy difícil traer a Javier, a Antonella, a Gloria a Venezuela y que mucha gente los viera, o incluso a ti también hubiese sido muy complejo traerte hasta Venezuela para que pudieras conversar con muchos jóvenes, pero bueno, no es posible, pero esto nos hace llegar a más gente. Así que bueno, agradecido contigo por estos minutos que nos dedicaste, de verdad fue sumamente valioso. Y bueno, vamos a estar presentes en más foros como este solo es el segundo de este ciclo de foros que tenemos. Mañana vamos a contar con Vanessa Kaiser y bueno, por este lado, Edgar Pacheco, coordinador regional de Estudiantes por la Libertad en Venezuela. Muchísimas gracias, Karina Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo y con el Club de los Viernes para lo que necesiten. Gracias. Un abrazo.